Grandes cuentos de terror y miedo presentan Desaparición a bordo del Queen Mary. Una historia original de NPP. No olvides suscribirte y darle like al video. Hay barcos que cruzan océanos. Y hay barcos que cruzan algo más profundo. En el mar abierto, la oscuridad no tiene límites. No hay esquinas. No hay testigos. Solo agua y memoria. Algunas desapariciones no dejan cuerpos. Solo silencio. Y el sonido distante de pasos en un pasillo que debería estar vacío. Esta historia comienza una noche tranquila en alta mar. Cuando el Queen Mary navegaba sin tormenta. Y aún así, algo decidió moverse en su interior. El Queen Mary siempre tuvo reputación. No solo por su historia como transatlántico legendario. No solo por sus años de gloria, lujo y guerras. Sino por los rumores. Pasillos donde se escuchan pasos cuando nadie camina. Puertas que vibran sin viento. Habitaciones que parecen respirar. Aquella travesía no era turística. Era un evento privado. Un exclusivo retiro empresarial organizado por la firma naviera Calvel y Pierce. 50 invitados. Alta sociedad. Negocios millonarios. Entre ellos estaba Daniel Reeves. 34 años. Analista financiero. Recién ascendido. Había aceptado la invitación como una oportunidad. Networking. Prestigio. Un viaje de lujo a bordo de una pieza viva de historia. El barco zarpó al atardecer. El cielo estaba limpio. El mar, casi inmóvil. Daniel caminaba por la cubierta superior cuando escuchó el primer sonido extraño. No fue fuerte. Fue un roce metálico. Como una cadena deslizándose suavemente contra hierro. Miró alrededor. Solo brisa y luces amarillas iluminando la cubierta. No le dio importancia. Esa noche, tras la cena formal en el salón principal, los invitados se dispersaron por las zonas privadas. Daniel regresó a su cabina en el pasillo B, sección media. Cabina 214. El corredor era largo. Alfombra gruesa. Luces antiguas incrustadas en la pared. Al caminar, notó algo peculiar. El sonido de sus pasos parecía duplicarse. Tac, tac. Pero detrás. Se detuvo. Silencio. Reanudó. Tac, tac. Otra vez. Giró rápidamente. El pasillo estaba vacío. Las puertas cerradas. Ningún invitado. Pensó en la acústica. En el diseño antiguo del barco. Quizás eco. Llegó a su cabina. Introdujo la tarjeta. Entró. Cerró con llave. La habitación era elegante. Paneles de madera oscura. Espejo ovalado junto al baño. Una pequeña escotilla redonda mostrando el mar negro. Se quitó el saco. Dejó el reloj sobre la mesa. Fue al baño. Y mientras se lavaba las manos, escuchó 3 golpes secos. Desde dentro del espejo. No en la puerta. No en la pared. Desde el cristal frente a él. Se quedó inmóvil. Miró su reflejo. Normal. Parpadeó. Nada. Se acercó. Tocó el vidrio. Frío. Tal vez una tubería detrás. Metal expandiéndose. Regresó a la habitación. Apagó la luz principal. Dejó encendida solo la lámpara lateral. Se recostó. El motor del barco vibraba suavemente. Un sonido constante. Rítmico. Hipnótico. Y justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, sintió algo. No movimiento. Presencia. Abrió los ojos. La puerta de la cabina estaba cerrada. Pero el pomo giró lentamente. Muy lento. Sin ruido. Como si alguien intentara abrir desde afuera sin hacer sonido. Daniel se incorporó de golpe. ¿Hola? Silencio. El pomo dejó de moverse. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Miró por la mirilla. Pasillo vacío. Abrió bruscamente. Nada. El corredor completamente silencioso. Respiró hondo. Regresó al interior. Cerró. Aseguró con doble seguro. Se obligó a dormir. A las 3:17 de la mañana, despertó. No por ruido. Por frío. Un frío anormal. La escotilla estaba empañada. Y el espejo del baño. Estaba cubierto de vapor. Como si alguien se hubiera duchado.
Daniel no se había levantado en toda la noche. Se incorporó lentamente. Caminó hasta el baño. El espejo tenía algo escrito. 3 líneas verticales. Como marcas hechas con dedo. No formaban palabra. No eran letras. Eran conteo. 1, 2, 3. Sintió la garganta seca. Borró las marcas con la mano. El vapor se disipó. Nada más. Esa mañana, durante el desayuno, se enteró de la primera noticia inquietante. Una invitada no se presentó. Marisa Lang. 49 años. Inversionista inmobiliaria. Su cabina estaba cerrada por dentro. Sin señales de lucha. Sin equipaje faltante. Sin nota. Solo la cama intacta. Y el espejo del baño cubierto de vapor. Con 3 líneas marcadas. Nadie entendía cómo alguien podía desaparecer en alta mar. No había escalas. No había puertos cercanos. El capitán ordenó revisar cámaras. Pasillos. Escaleras. Cubierta. En ninguna grabación apareció Marisa saliendo de su cabina. Como si simplemente hubiera dejado de estar. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 3 marcas. El mismo número. Esa noche. No quiso dormir. Pero el mar es largo. Y el Queen Mary aún tenía varios días de navegación por delante. Y lo que nadie sabía aún es que las marcas en el espejo no eran recuerdo. Eran cuenta regresiva. El capitán intentó mantener la calma. En el salón principal, reunió a los invitados con voz firme, casi ensayada. Estamos revisando protocolos. Probablemente se trate de un malentendido. Malentendido. Daniel miró los rostros alrededor. Nadie parecía creer realmente esa palabra. Un barco en alta mar no es un hotel cualquiera. No hay taxis. No hay salidas discretas. No hay posibilidad de irse sin avisar. O estás a bordo. O no estás en ningún lado. La noticia oficial fue breve. Marisa Lang no había abandonado el barco. Su cabina estaba asegurada desde dentro. No había señales de forzamiento. Y sin embargo, no estaba. Esa tarde, el ambiente cambió. Las conversaciones ya no eran sobre negocios. Eran sobre seguridad. Algunos invitados comenzaron a revisar cerraduras 2 veces. Otros pidieron cambiar de cabina. Daniel regresó a la suya con una sensación creciente de inquietud. Cabina 214. El pasillo B parecía más largo que la noche anterior. Más silencioso. Más denso. Mientras caminaba, notó algo nuevo. Las luces del corredor no estaban todas encendidas. Una, exactamente a mitad de camino, parpadeaba. Intermitente. Lenta. Casi rítmica. Se detuvo frente a ella. La bombilla emitía un zumbido muy bajo. Y por un instante, solo un instante, el parpadeo se detuvo completamente. El pasillo quedó en oscuridad total durante medio segundo. Y en ese lapso, Daniel escuchó pasos. Justo detrás. Giró bruscamente. La luz volvió. El corredor estaba vacío. Pero el eco seguía en sus oídos. Entró a la cabina. Cerró. Aseguró con el doble seguro. Se acercó al espejo del baño con cautela. Nada. Vidrio limpio. Respiró con alivio breve. Se sentó en la cama. Intentó racionalizar. Desapariciones ocurren. Tal vez un accidente. Tal vez salto al mar. Pero el vapor en el espejo. Las 3 marcas. Eso no era coincidencia. Esa noche decidió mantenerse despierto. Dejó la lámpara encendida. Se sentó frente al escritorio. El sonido del motor vibraba constante bajo el suelo. Las 11:42 de la noche. Medianoche. 1:17 de la mañana. Nada. A las 2:56 de la mañana, el barco pareció cambiar de ritmo. No fue una sacudida. Fue una pausa. Un segundo apenas perceptible donde el motor bajó intensidad. Y luego volvió. Ese micro silencio hizo que Daniel levantara la cabeza. Miró hacia la escotilla. Mar oscuro. Sin luna visible. Se acercó al baño. El aire estaba frío otra vez. El espejo, empañado. No recordaba haber usado agua caliente. Se quedó quieto. Esperando. Nada se movía.
Y entonces lo vio formarse. No desde arriba. Desde el centro. Como si el vapor emergiera desde dentro del cristal. Una línea. Vertical. Luego otra. Luego una tercera. Y lentamente. Una cuarta. Daniel sintió que la sangre se le iba del rostro. 4. No 3. 4. Se acercó con cautela. Extendió la mano temblorosa. Antes de tocar el vidrio, escuchó algo detrás de la puerta. No pasos. No voz. Un roce. Como uñas deslizando madera. Se giró lentamente. El pomo de la puerta comenzó a vibrar. No girar esta vez. Vibrar. Como si algo lo intentara desde afuera sin fuerza suficiente para entrar. Daniel dio 2 pasos atrás. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Silencio. La vibración cesó. De repente, el espejo explotó. No en pedazos grandes. En una grieta central que se abrió en forma de tela de araña. Daniel retrocedió de golpe. El vapor desapareció. Las marcas ya no estaban. Solo la fractura. Golpearon la puerta. Personal de seguridad. Habían escuchado el ruido. Cuando entraron, Daniel explicó lo que vio. El espejo fue inspeccionado. El oficial dijo que probablemente la presión interna del cristal antiguo lo hizo ceder. Viejo barco. Humedad. Temperatura. Daniel no discutió. Pero sabía que había visto 4 líneas. Esa mañana, el conteo cambió. Otro invitado no apareció al desayuno. Arthur Bennett. Abogado corporativo. Cabina 219. Cerrada por dentro. Sin señales de salida. Sin equipaje faltante. Sin testigos. Y en su baño. El espejo estaba intacto. Pero cubierto de vapor. Con 4 líneas verticales marcadas. El murmullo se volvió pánico contenido. El capitán ordenó cerrar acceso a cubierta por la noche. Guardias en pasillos. Revisión de cámaras constante. Daniel fue llamado para declarar nuevamente. Mencionó las marcas. El capitán intercambió miradas con el jefe de seguridad. «Es coincidencia», dijo el oficial. Pero su voz ya no sonaba segura. Esa noche, Daniel no regresó a su cabina inmediatamente. Se quedó en el salón observando el mar a través de los ventanales amplios. Oscuro. Infinito. Pensó en algo que nadie mencionaba. El barco no solo transportaba personas. Transportaba historia. Décadas de travesías. Miles de pasajeros. Accidentes no documentados. Historias no resueltas. Cuando finalmente caminó hacia su cabina, el pasillo estaba custodiado. Un guardia en cada extremo. Se sintió más tranquilo. Quizás ahora era imposible que algo ocurriera. Entró. Cerró. Se sentó en la cama. Miró el reloj. 3:16 de la mañana. Un segundo después. 3:17 de la mañana. La bombilla parpadeó. Se apagó. El motor del barco se detuvo por completo. Oscuridad absoluta. Silencio total. Ni un sonido del mar. Ni vibración. Nada. Durante 3 segundos exactos. Y en esa oscuridad, Daniel escuchó una respiración. Dentro de su cabina. Muy cerca. Cuando la luz regresó, el baño estaba abierto. El espejo roto ya no tenía grieta. Estaba perfectamente intacto. Y sobre el vidrio limpio, había 5 marcas. Perfectamente alineadas. Como si alguien acabara de sumar su nombre a la lista. El capitán ya no habló de coincidencias. El barco cambió de atmósfera. Los salones antes iluminados con elegancia ahora parecían demasiado amplios, demasiado silenciosos. Las risas desaparecieron. Las copas quedaron intactas en mesas donde nadie quería permanecer mucho tiempo. 2 desapariciones en alta mar no eran accidente. Eran imposibilidad. Y la imposibilidad comenzaba a respirar en los pasillos del Queen Mary. Daniel no dijo nada sobre la respiración que escuchó en su cabina. Ni sobre el motor detenido. Ni sobre los 5 trazos en el espejo que nadie más parecía haber visto. Cuando el personal revisó la habitación, el espejo estaba roto nuevamente. Con la grieta en forma de telaraña. Sin marcas. Como si la 5ª línea solo existiera para él. Esa tarde, los rumores crecieron.
Se hablaba en voz baja de sectores del barco que rara vez se usaban. Pasillos antiguos sellados. Escaleras que ya no conducían a ningún lado. Compartimentos cerrados desde hace décadas. Un ingeniero naval comentó en una conversación nerviosa que durante los años de guerra, el Queen Mary había transportado miles de soldados. No todos habían regresado. No todos habían sido registrados. Daniel escuchó esa frase con atención incómoda. No todos habían sido registrados. La noche cayó con una neblina extraña sobre el mar. No era tormenta. Era bruma. Densa. Pegada al agua como una segunda piel. El capitán anunció que permanecerían en ruta sin desvíos. La señal satelital comenzó a presentar interferencias. Las llamadas ya no conectaban. Internet intermitente. Como si el barco estuviera entrando en un espacio fuera de sincronía. Daniel no quiso cenar. Regresó temprano al pasillo B. El guardia seguía apostado en el extremo. Pero había algo distinto. La luz que parpadeaba la noche anterior ahora estaba completamente apagada. No chispeaba. No vibraba. Simplemente no funcionaba. Y justo debajo de esa lámpara oscura, había humedad en la alfombra. No agua derramada. Condensación. Como si algo hubiera estado de pie allí durante mucho tiempo. Respirando. Daniel sintió el impulso de no seguir avanzando. Pero lo hizo. Entró a la cabina. Cerró. Se sentó en la cama. Miró el espejo. Intacto. Silencioso. Y por primera vez decidió no esperar. Caminó hasta el baño. Encendió el agua caliente deliberadamente. Quería forzar el vapor. Quería probar la teoría. El espejo comenzó a empañarse lentamente. Esperó. 10 segundos. 20. Nada. Se acercó. El vapor cubría todo. Levantó la mano. Y justo cuando iba a limpiar el vidrio, las marcas aparecieron solas. No desde el centro. Desde arriba. Una línea descendiendo. Luego otra. Y otra. Y otra. 5. Y una sexta. 6. Daniel retrocedió con un golpe seco contra la pared. La puerta del baño se cerró violentamente. No por viento. No por movimiento del barco. Se cerró con fuerza. El picaporte giró desde adentro. Daniel estaba solo. El espejo vibró levemente. Las líneas comenzaron a moverse. No borrarse. Reorganizarse. 6 se convirtió en una figura diferente. No números. No conteo. Una silueta. Alta. Vertical. Humana. Con los brazos pegados al cuerpo. El vapor comenzó a gotear. Las líneas ya no eran marcas. Eran contorno. Y el contorno parecía estar mirando hacia afuera. Desde el otro lado del cristal. Daniel sintió algo que no había sentido aún. No miedo. Reconocimiento. Como si esa figura estuviera esperando. La bombilla del baño estalló. Oscuridad. El único sonido era el motor del barco, pero más lento. Más profundo. Como un latido gigante. Daniel forcejeó con la puerta. Se abrió. Cayó hacia el pasillo. El guardia no estaba. El corredor estaba vacío. Demasiado vacío. Las luces del techo comenzaron a apagarse una por una. Desde el extremo más lejano. Hasta acercarse hacia él. Oscuridad avanzando. En cada tramo que quedaba en penumbra, Daniel escuchaba pasos. Múltiples. No uno. No dos. Varios. Sin prisa. Sin peso. El pasillo B parecía extenderse más allá de lo que recordaba. Las puertas se alineaban interminables. Cerradas. Herméticas. Daniel corrió hacia las escaleras centrales. Cuando giró la esquina, el barco no estaba igual. La decoración había cambiado. Paneles más antiguos. Alfombra distinta. Iluminación amarillenta, más débil. Como si hubiera retrocedido décadas. El sonido del motor ya no era moderno. Era más grave. Más mecánico. Subió 2 escalones. Escuchó su nombre. Daniel. No era eco. No era su mente. Venía desde abajo. Desde el nivel inferior. Desde las cubiertas que no estaban abiertas para invitados. Y mientras dudaba si descender o seguir subiendo, escuchó un anuncio por los altavoces.
Una voz distorsionada. No del capitán. No del sistema actual. Una voz antigua. Pasajeros del Queen Mary, prepárense para el cruce. Daniel miró el reloj. 3:17 de la mañana. Otra vez. El barco entero vibró. Y comprendió lo que nadie más había entendido aún. Las marcas no contaban personas. Contaban noches. Y el Queen Mary no navegaba solo por el océano. Estaba cruzando algo más. Y cada noche que cruzaba, se llevaba a uno. Y ahora, era la sexta noche. Daniel no bajó las escaleras. No subió. Se quedó inmóvil, atrapado entre dos niveles que ya no parecían pertenecer al mismo tiempo. La iluminación tenue revelaba detalles que no había visto antes, placas de bronce antiguas, números grabados con tipografía de otra época, señales de dirección hacia salones que ya no existían en el plano moderno del barco. El aire era más denso, más frío, y el sonido del motor no era constante. Era irregular, como si algo gigantesco respirara bajo el casco. El anuncio por altavoz volvió a repetirse. Pasajeros del Queen Mary, el cruce comenzará en breve. La voz tenía interferencia. Pero no era digital. Era analógica. Como una grabación reproducida desde otra década. Daniel bajó un escalón. Luego otro. Las sombras parecían más largas de lo normal. Las paredes estaban ligeramente húmedas. No por filtración. Por condensación. Como si el barco estuviera sumergido en algo más espeso que agua. Cuando llegó al siguiente nivel, el corredor no estaba vacío. Había siluetas. No sólidas. No transparentes. Algo intermedio. Figuras inmóviles frente a las puertas. Como pasajeros esperando turno. No se movían. No respiraban. Pero estaban allí. Daniel dio un paso atrás. Una de las figuras giró lentamente la cabeza. No tenía rostro. Solo superficie lisa. Sin ojos. Sin boca. Pero él sintió que lo estaba mirando. Retrocedió. El pasillo detrás de él ya no era el mismo. La escalera desapareció. En su lugar había una pared revestida en madera antigua. Estaba atrapado en ese nivel. El barco crujió profundamente. Un sonido largo, prolongado. Como metal presionando contra presión invisible. Las figuras comenzaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban ligeramente hacia adelante. Sin sonido de pasos. Sin roce. Simplemente acercándose. Daniel corrió. No sabía hacia dónde. Solo necesitaba distancia. Giró a la derecha. Luego a la izquierda. Los pasillos parecían reorganizarse. Las puertas tenían números que no seguían secuencia lógica. Cabina 8. Cabina 41. Cabina 3. Cabina 112. La iluminación oscilaba. A veces moderna. A veces con lámparas de pared de los años 40. Escuchó un golpe fuerte detrás. Al mirar, vio algo que le heló la sangre. Una de las puertas se abrió lentamente. Desde dentro emergió una mano. No completamente humana. No completamente espectral. Una mano grisácea, húmeda. Con marcas verticales grabadas en la piel. 3. 4. 5. La figura sin rostro que lo había observado antes ahora estaba más cerca. Apenas a unos metros. Daniel intentó abrir una puerta cualquiera. Cerrada. Intentó otra. También cerrada. El barco vibró violentamente. Las luces parpadearon. Y entonces el suelo pareció inclinarse. No como en tormenta. Como si la estructura misma cambiara de eje. Daniel cayó de rodillas. Cuando levantó la vista, ya no estaba en el mismo corredor. Estaba en un salón amplio. Antiguo. Decorado con banderas navales. Mesas largas alineadas. Sillas ocupadas. Pero no por personas normales. Eran las figuras. Sentadas. Esperando. Frente a cada silla había un número tallado en la madera. 1. 2. 3. 4. 5. Daniel miró hacia la cabecera. Había una silla vacía. Con el número 6. Sintió el aire congelarse en sus pulmones. Entendió. No eran noches. No eran personas. Eran cruces.
Cada desaparición era alguien que había sido llamado al otro lado. Un reemplazo. Una transferencia. El Queen Mary no solo transportaba pasajeros vivos. Transportaba ausencias. Y cada cierto tiempo, el barco debía equilibrar su cuenta. La figura más cercana se levantó. No tenía rostro, pero ahora se veía algo más definido en su superficie. Marcas verticales. 6. Daniel retrocedió. La puerta del salón estaba detrás de él. Intentó girar el pomo. No cedía. Las figuras comenzaron a ponerse de pie una a una. Sin ruido. Sin prisa. La voz por altavoz resonó nuevamente. Prepárense para el cruce. El suelo vibró más fuerte. Las luces explotaron en una cadena de chispas. Oscuridad total. Daniel sintió algo tocar su espalda. Frío. Húmedo. Una presión en su hombro. Luego otra en la muñeca. No esposas. No metal. Pero firme. Cuando la luz regresó. Estaba solo en su cabina. La puerta cerrada. El espejo del baño intacto. El reloj marcando 3:18 de la mañana. Respiraba agitadamente. Se miró las manos. Intactas. Sin marcas nuevas. Corrió al baño. El espejo estaba limpio. Sin vapor. Sin líneas. Pensó que había sido alucinación. Trauma acumulado. Pero al mirar la escotilla, el mar no estaba negro. Estaba gris. Denso. Como niebla sólida. Y en el cristal redondo, había 6 marcas. Desde afuera. Como si alguien las hubiera trazado sobre el vidrio. Daniel comprendió que el barco no había terminado de contar. Y que aunque despertara cada vez en su cabina, el cruce continuaba. ¿Y la próxima vez? No regresaría solo con recuerdos. El capitán ya no habló de coincidencias. El barco cambió de atmósfera. Los salones antes iluminados con elegancia ahora parecían demasiado amplios, demasiado silenciosos. Las risas desaparecieron. Las copas quedaron intactas en mesas donde nadie quería permanecer mucho tiempo. 2 desapariciones en alta mar no eran accidente. Eran imposibilidad. Y la imposibilidad comenzaba a respirar en los pasillos del Queen Mary. Daniel no dijo nada sobre la respiración que escuchó en su cabina. Ni sobre el motor detenido. Ni sobre los 5 trazos en el espejo que nadie más parecía haber visto. Cuando el personal revisó la habitación, el espejo estaba roto nuevamente. Con la grieta en forma de telaraña. Sin marcas. Como si la quinta línea solo existiera para él. Esa tarde, los rumores crecieron. Se hablaba en voz baja de sectores del barco que rara vez se usaban. Pasillos antiguos sellados. Escaleras que ya no conducían a ningún lado. Compartimentos cerrados desde hace décadas. Un ingeniero naval comentó en una conversación nerviosa que durante los años de guerra, el Queen Mary había transportado miles de soldados. No todos habían regresado. No todos habían sido registrados. Daniel escuchó esa frase con atención incómoda. No todos habían sido registrados. La noche cayó con una neblina extraña sobre el mar. No era tormenta. Era bruma. Densa. Pegada al agua como una segunda piel. El capitán anunció que permanecerían en ruta sin desvíos. La señal satelital comenzó a presentar interferencias. Las llamadas ya no conectaban. Internet intermitente. Como si el barco estuviera entrando en un espacio fuera de sincronía. Daniel no quiso cenar. Regresó temprano al pasillo B. El guardia seguía apostado en el extremo. Pero había algo distinto. La luz que parpadeaba la noche anterior ahora estaba completamente apagada. No chispeaba. No vibraba. Simplemente no funcionaba. Y justo debajo de esa lámpara oscura, había humedad en la alfombra. No agua derramada. Condensación. Como si algo hubiera estado de pie allí durante mucho tiempo. Respirando. Daniel sintió el impulso de no seguir avanzando. Pero lo hizo. Entró a la cabina. Cerró. Se sentó en la cama. Miró el espejo. Intacto. Silencioso. Y por primera vez decidió no esperar. Caminó hasta el baño. Encendió el agua caliente deliberadamente. Quería forzar el vapor. Quería probar la teoría. El espejo comenzó a empañarse lentamente. Esperó. 10 segundos.
20. Nada. Se acercó. El vapor cubría todo. Levantó la mano. Y justo cuando iba a limpiar el vidrio, las marcas aparecieron solas. No desde el centro. Desde arriba. Una línea descendiendo. Luego otra. Y otra. Y otra. 5. Y una sexta. 6. Daniel retrocedió con un golpe seco contra la pared. La puerta del baño se cerró violentamente. No por viento. No por movimiento del barco. Se cerró con fuerza. El picaporte giró desde adentro. Daniel estaba solo. El espejo vibró levemente. Las líneas comenzaron a moverse. No borrarse. Reorganizarse. 6 se convirtió en una figura diferente. No números. No conteo. Una silueta. Alta. Vertical. Humana. Con los brazos pegados al cuerpo. El vapor comenzó a gotear. Las líneas ya no eran marcas. Eran contorno. Y el contorno parecía estar mirando hacia afuera. Desde el otro lado del cristal. Daniel sintió algo que no había sentido aún. No miedo. Reconocimiento. Como si esa figura estuviera esperando. La bombilla del baño estalló. Oscuridad. El único sonido era el motor del barco, pero más lento. Más profundo. Como un latido gigante. Daniel forcejeó con la puerta. Se abrió. Cayó hacia el pasillo. El guardia no estaba. El corredor estaba vacío. Demasiado vacío. Las luces del techo comenzaron a apagarse una por una. Desde el extremo más lejano. Hasta acercarse hacia él. Oscuridad avanzando. En cada tramo que quedaba en penumbra, Daniel escuchaba pasos. Múltiples. No uno. No dos. Varios. Sin prisa. Sin peso. El pasillo B parecía extenderse más allá de lo que recordaba. Las puertas se alineaban interminables. Cerradas. Herméticas. Daniel corrió hacia las escaleras centrales. Cuando giró la esquina, el barco no estaba igual. La decoración había cambiado. Paneles más antiguos. Alfombra distinta. Iluminación amarillenta, más débil. Como si hubiera retrocedido décadas. El sonido del motor ya no era moderno. Era más grave. Más mecánico. Subió 2 escalones. Escuchó su nombre. Daniel. No era eco. No era su mente. Venía desde abajo. Desde el nivel inferior. Desde las cubiertas que no estaban abiertas para invitados. Y mientras dudaba si descender o seguir subiendo, escuchó un anuncio por los altavoces. Una voz distorsionada. No del capitán. No del sistema actual. Una voz antigua. Pasajeros del Queen Mary, prepárense para el cruce. Daniel miró el reloj. 3:17 de la mañana. Otra vez. El barco entero vibró. Y comprendió lo que nadie más había entendido aún. Las marcas no contaban personas. Contaban noches. Y el Queen Mary no navegaba solo por el océano. Estaba cruzando algo más. Y cada noche que cruzaba, se llevaba a uno. Y ahora, era la 6ª noche. La mañana después de la 7ª noche fue inquietantemente normal. El mar estaba calmo. La niebla había desaparecido. Las comunicaciones satelitales volvieron a funcionar. El capitán anunció que habían retomado rumbo estable. Pero el ambiente ya no era el mismo. 6 cabinas permanecían cerradas. Selladas por seguridad. 6 nombres retirados del registro del evento. Sin explicación oficial. Sin declaraciones públicas. Daniel observaba todo con una claridad dolorosa. Él no era el 6º. Era el 7º. El que debía recordar. Durante el almuerzo, escuchó conversaciones entre el personal técnico. Uno mencionó algo en voz baja. Siempre ocurre cuando cruzamos esa coordenada. Daniel giró lentamente la cabeza. ¿Qué coordenada? El técnico dudó, pero respondió. Un punto muerto en el Atlántico. No figura oficialmente en rutas comerciales. Pero los viejos capitanes lo conocen. Le llaman la línea gris. La línea gris. Daniel sintió un escalofrío. ¿Y qué ocurre ahí? El hombre tragó saliva. Interferencia. Fallas eléctricas. Y desapariciones antiguas. Nadie más en la mesa quiso continuar la conversación.
Esa noche, Daniel decidió no esperar pasivamente. Si la séptima noche había cerrado el cruce, quería verla coordenada por sí mismo. Subió discretamente a la cubierta superior cerca de la medianoche. El mar estaba oscuro. Pero en el horizonte había algo distinto. No era tormenta. No era luz. Era una franja más densa que el resto del cielo. Una línea apenas perceptible donde el aire parecía comprimido. El barco avanzaba directo hacia ella. Daniel sintió una presión en los oídos. Como cambio de altitud. Las luces de cubierta comenzaron a vibrar. 3:16 de la mañana. No había querido estar en su cabina esta vez. Quería presenciar el cruce completo. 3:17 de la mañana. El motor se detuvo otra vez. Pero esta vez no hubo oscuridad total. La línea gris en el horizonte se abrió. No como una puerta. Como una grieta en la realidad. El aire delante del barco parecía ondular. Como calor sobre asfalto. El Queen Mary entró en esa franja. Y por un instante, el océano desapareció. No había agua. No había cielo. Solo una extensión gris infinita. Sin profundidad. Sin horizonte. Daniel cayó de rodillas. No por fuerza. Por vértigo mental. Era como si el barco estuviera suspendido en nada. Y entonces los vio. No figuras humanas. No sombras individuales. Eran contornos múltiples en la distancia. Miles. Formando una masa estática. Mirando. No hacia él. Hacia el barco. Como si esperaran cada travesía. Como si cada cruce fuera un intercambio. Las 6 siluetas más cercanas comenzaron a desplazarse hacia el casco. No tocaban. No golpeaban. Simplemente se alineaban con el barco. Daniel entendió. El Queen Mary no desaparecía personas. Las entregaba. Era un punto de tránsito. Un intercambio entre dos realidades. Y cada cierto tiempo, la cuenta debía equilibrarse. Sintió una presencia a su lado. Giró. Arthur Bennett, el abogado desaparecido, estaba de pie junto a él. Transparente. Pero visible. No duele, susurró. Luego Marisa. Luego Elías. Los 6. Alineados detrás de él. Sus cuerpos no estaban dañados. No estaban mutilados. Parecían completos. Pero sin peso. No nos llevaron, dijo Marisa. Cruzamos. Daniel comprendió el patrón final. El sexto desaparecido no moría. El sexto era el último requerido para abrir la línea gris. El séptimo no era víctima. Era testigo. Para recordar que el cruce había ocurrido. Para mantener viva la historia. El barco comenzó a salir de la franja. El océano volvió gradualmente. Las luces normales regresaron. El motor arrancó con fuerza renovada. Las figuras comenzaron a desvanecerse. Volverá a suceder, susurró Elías. Y desaparecieron. Daniel quedó solo en cubierta. El mar era nuevamente mar. Negro. Infinito. Pero normal. El reloj marcaba 3:18 de la mañana. El cruce había terminado. Pero él sabía algo ahora. El Queen Mary no era simplemente un barco histórico. Era un puente. Un mecanismo antiguo. Un punto fijo donde dos mundos se tocaban brevemente. Y cada cruce exigía 6. Ni más. Ni menos. Mientras el barco continuara navegando. La línea gris seguiría esperando. Y siempre habría alguien que regresara. Con memoria intacta. Con la obligación silenciosa de contar lo que vio. Y Daniel entendió que, aunque sobreviviera al viaje, nunca volvería a mirar el océano sin preguntarse. ¿Cuántas rutas invisibles atraviesan la oscuridad? El amanecer llegó como si nada hubiera ocurrido. El océano brillaba bajo una luz limpia y dorada. El Queen Mary avanzaba con estabilidad perfecta. Las comunicaciones funcionaban. El capitán anunció que llegarían a puerto en menos de 24 horas. Para todos los demás pasajeros, la explicación oficial fue clara. 6 personas desaparecieron por causas aún desconocidas. Las autoridades investigarán al llegar. Accidente. Falla humana. Hipótesis abiertas. Pero Daniel sabía que la palabra correcta no era accidente. Era intercambio. Caminó por el pasillo B una última vez antes del desembarque.
Las cabinas selladas seguían cerradas. Sin ruido. Sin actividad. Se detuvo frente a la 214. Su propia cabina. Observó la puerta durante varios segundos. No había marcas. No había vapor. No había líneas en el espejo. El cruce había terminado. O eso parecía. Al llegar a puerto, el barco fue rodeado por autoridades. Policía marítima. Investigadores. Personal de prensa a distancia. Los pasajeros fueron entrevistados uno por uno. Daniel relató los hechos de manera racional. Desapariciones nocturnas. Luces inestables. Interferencias. No mencionó la línea gris. No mencionó las figuras. Sabía que sonarían como delirio. Esa noche, ya en tierra firme, en un hotel frente al puerto, Daniel intentó dormir en una habitación completamente inmóvil. Sin vibración de motores. Sin crujidos metálicos. Pero algo lo despertó a las 3:17 de la mañana. No fue sonido. Fue sensación. El leve balanceo. Como si el suelo bajo la cama estuviera flotando. Se incorporó de golpe. El cuarto estaba estable. Silencioso. Pero su cuerpo seguía sintiendo el vaivén. Miró hacia el espejo del baño del hotel. Estaba limpio. Impecable. Se acercó lentamente. Encendió la luz. Nada. Suspiró. Y cuando estaba por girarse, vio algo en el reflejo. No detrás de él. En el vidrio mismo. Un leve oscurecimiento vertical. Se acercó más. La superficie comenzó a empañarse desde dentro. No por vapor del ambiente. Desde el interior del espejo. Una línea apareció. Luego otra. Luego otra. 6. Perfectamente alineadas. Daniel retrocedió. El espejo no se rompió. No hubo respiraciones en la habitación. Pero en el fondo del reflejo. No se veía el hotel. Se veía el mar. Oscuro. Inmóvil. Y en la superficie gris del agua. Se distinguía claramente la silueta del Queen Mary. No navegando. Quieto. Esperando. La imagen desapareció en un segundo. El espejo volvió a la normalidad. Sin marcas. Daniel respiraba con dificultad. Comprendió algo aterrador. El cruce no pertenece solo al barco. El barco es el punto. Pero la línea gris no está fija en el océano. Se abre donde el equilibrio lo exige. Y él ahora conocía la ruta. El séptimo no solo recuerda. El séptimo es vínculo. Mientras exista alguien que conserve la memoria del cruce, la puerta puede volver a abrirse. Daniel no volvió a subir a un barco. No volvió a mirar el mar de noche. Pero cada año, en la misma fecha del viaje, a las 3:17 de la mañana, el espejo frente a su cama muestra 6 marcas. Y solo durante 3 segundos. El mundo parece detenerse. Como si algo, en algún lugar, estuviera cruzando otra vez. El aniversario del viaje llegó sin que Daniel lo notara. Había intentado continuar con su vida. Trabajo. Reuniones. Rutina. Pero algunas experiencias no se archivan. Se incrustan. Esa noche, exactamente un año después del cruce, el reloj marcó 3:16 de la mañana. Daniel ya estaba despierto. No por insomnio. Por anticipación. El aire en su habitación se volvió más denso. No frío. Pesado. El silencio comenzó a vibrar ligeramente. 3:17 de la mañana. El sonido del tráfico en la calle desapareció. El ventilador dejó de girar. La electricidad no se fue. Simplemente, se suspendió. El mundo entero pareció quedarse en pausa. Daniel no miró el espejo. Esta vez no. Miró la pared opuesta. Pero pudo verlo en la periferia. Las 6 líneas formándose lentamente. Una por una. Respiró hondo. No soy el sexto, susurró. El espejo respondió. No con voz. Con movimiento. Las 6 marcas comenzaron a desplazarse. Se inclinaron. Se abrieron. Y formaron algo distinto. Un contorno. La silueta del Queen Mary. Y debajo, una 7ª línea comenzó a trazarse. Lenta. Temblorosa. Daniel sintió el corazón detenerse un segundo. La 7ª línea no era vertical. Era horizontal. Cruzaba las 6 anteriores.
cancelándolas, borrándolas. El aire volvió. El tráfico regresó. El ventilador retomó su giro. El reloj marcó 3:18 de la mañana. Daniel se acercó lentamente al espejo. No había marcas. No había vapor. Solo su reflejo. Pero algo era diferente. En sus ojos había algo que antes no estaba. Comprensión. El cruce no siempre es permanente. El equilibrio no siempre exige repetición. A veces, el séptimo cambia la ruta. Tal vez el Queen Mary seguirá navegando. Tal vez la línea gris seguirá abriéndose. Pero ya no para él. Daniel había cumplido su función. Recordar. Y sobrevivir. Sin embargo, en medio del alivio, comprendió algo final. La historia no se cierra cuando termina un cruce. Se mantiene viva cuando alguien la escucha. Porque mientras alguien recuerde que en el mar existen rutas invisibles, la línea gris nunca desaparecerá por completo. Y si alguna vez subes a un barco histórico, y despiertas a las 3:17 de la mañana, y el espejo comienza a empañarse, cuenta las líneas. Y asegúrate de no ser el sexto. Micrófono si esta historia te hizo mirar el océano con otros ojos. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Y activa la campanita para no perderte lo que viene. Compártelo con alguien que ama el mar, pero que nunca ha pensado en lo que podría cruzarlo. Cada semana traeremos 3 nuevos cuentos. Para que tus noches no vuelvan a ser completamente tranquilas. Para que escuches con atención el silencio a las 3:17 de la mañana. Y para que recuerdes que algunas rutas no aparecen en ningún mapa. Nos escuchamos en el próximo viaje.